Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso y está ya con nosotros ahí don Alberto Mayol y su barra. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Hola, sí. ¿Qué tal? Alberto Mayol y familia. Más bien tengo un movimiento social de amplias demandas. más que una barra propiamente tal. Bueno. Oye, Alberto, a ver, comentemos lo de esta semana, que bueno, son semanas movidas, pero ahora aparece Longueira en el escenario, entonces me interesa conocer tu mirada, ¿no? Tu valoración de esta Operación Longueira. Sí, lo que pasa es que la UDI se convirtió... ayer hablaba con un amigo que es muy buen sociólogo, me decía, esta cosa de que la derecha que aparezca a la izquierda por lo enredada, digamos, me parecía insólita. Y creo que tiene razón, o sea, efectivamente estamos... ¿Qué, Federico? Dime un segundo, por favor. Porque... Sí, que lo adoro. Lo adoro. Quiere comer huevo, ya. Si yo te lo tengo hecho, así que no hay problema. Bueno, lo que les decía es que efectivamente la derecha se volvió muy enredada, muy confusa y muy errática, que son cosas que en general no le pasan a la derecha en Chile. La derecha chilena es una derecha bien organizada, bien ordenada, que cuesta mucho sacarlos digámoslo así futbolísticamente, sacarlos del partido con alguna jugada que le permita hostigar al rival, ¿ya? Es muy difícil que caigan en un caso Cavani con Jara, digamos, no les cuesta. Ellos tienen la tendencia a manejarse bien en ese escenario. Y creo que en ese sentido la derecha está manejando muy mal el asunto. Lo que pasó con Longueira es bien interesante porque Longueira establece una estrategia que es correcta. O sea, él dice, esto es lo que debería hacer la derecha. Pero hay un pequeño detalle y es que ya no lo hizo. O sea, la derecha ya no hizo eso. Entonces, tú puedes decir, tengo la estrategia correcta, pero si llegaste no media hora, sino que varios meses tarde, la estrategia correcta no es la estrategia correcta. Entonces, o sencillamente hay confusión total, e incluso Longueira, que es un tipo que en estas cosas sabe bastante, o sencillamente cada uno está viendo cómo proyecta su propio futuro. En algunos casos su liderazgo, en el caso de Longueira quizás incluso está viendo cómo está midiendo cómo va y procede en medio de su escenario judicial. O sea, no sabemos qué están haciendo porque es tan confusa la acción que no sabemos hacia dónde se dirige. Lavín va y juega a una cosa que es peligrosa, que es ponerle palabras a los cambios. O sea, una cosa es que uno empieza a hacer cosas que no son usuales en su sector y otra cosa es que uno reconozca valores que son muy lejanos. Evidentemente la socialdemocracia le queda muy lejos. O sea, de hecho, el neoliberalismo es un concepto que nace como opositor total a la socialdemocracia. Y la visión de las corrientes neoliberales en la economía, las grandes escuelas económicas que se configuran en ese contexto, salvo una que es como la con mayor capacidad de mediación, que es la versión alemana, que es el ordoliberalismo, son exactamente la oposición total a la visión de un Estado fuerte que garantiza derechos, en fin. Entonces, en ese contexto, Joaquín Lavín evidentemente está en va y le pone palabras a esto, en un acto de osadía que no es usual en él, o sencillamente se sintió acorralado, o no pensó en las consecuencias políticas, pero la verdad es que desde el punto de vista de la estrategia, hoy día está claro que fue un impacto durante 2-3 días interesante, pero de ahí para adelante se está transformando en un costo. Entonces, el escenario global es una UDI que deja de ser un partido orgánico, o sea, deja de ser el partido de derecha que respetaba, digamos, las visiones más orgánicas de la política, o sea, un partido que tenía desde cosas leninistas hasta cosas gramscianas, digamos, muy duro, muy cerrado, muy monolítico, como siempre se describieron ellos. Claro.
Entonces, en ese contexto, la verdad es que al perder esos valores, la pregunta es ¿qué vendrá después de eso? O sea, ¿cómo la derecha va a poder actuar, cómo va a poder trabajar en un contexto como este? Esa es una dificultad que parece bastante evidente, porque una de las cosas importantes de los sectores políticos es que su poder radica en ciertos atributos, y los atributos fundamentales de la derecha, no solo de la derecha política en Chile, sino que de la derecha económica también, es su carácter orgánico. O sea, Chile es un país donde el empresariado tiene una unidad operativa ideológica formidable. Este es uno de los pocos países en el mundo donde los banqueros y los agricultores están de acuerdo. Esas cosas no suelen ocurrir. Entonces, en ese contexto uno tiene que dimensionar lo que significa ver hoy día una derecha confundida, completamente dividida, sin posibilidades de demostrar su liderazgo. Entonces yo creo que... ¿Y eso qué significa? Básicamente que se deposita una crisis grande en el partido que organizó esa estructuración tan clara, tan contundente, tan fundamental, que es la UDI. Y no es raro que que como pasó con las FP, cuando no olvidemos que cuando las FP entraron en crisis grave, quien salió a tratar de defenderla y salió despedido en el proceso fue su creador, fue el nombre más importante, que era José Piñera. Y ahora vemos, por otro lado, que la UDI en un momento crítico, entonces ya nos dejamos de hablar de Van Rieselberg y qué sé yo, y volvemos a hablar de Longueira. No podemos hablar de Noboa está fuera de las pistas, está muy enfermo además, entonces es otra situación en la sociología, y es que se puede reflejar en las conversaciones, y la historia es parecida a eso. Las conversaciones parten donde terminan, o terminan donde parten, como ustedes quieran decirlo. Entonces, esta conversación parte en la UDI con una estructura de liderazgo determinada, con esta idea de los coroneles, donde Noboa y Longueira eran evidentemente los más fuertes, y ahora vemos a Longueira aparecer aparentemente ya en la época de lo que es el funeral de la UDI histórica. Evidentemente la UDI puede seguir existiendo, pero no va a ser lo que era. Empieza en un proceso que podríamos describir como un proceso como el Partido Radical, digamos, achicarse. Vamos a ver si en ese achicamiento logra defender lo suyo, o si sencillamente se desfigura y se transforma en una estructura de cuotas de poder y nada más, que es un poco lo que pasó con el Partido Radical en la práctica, que es la pregunta también que uno se hace respecto a la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana está en un proceso menos álgido, menos doloroso, porque también tenía menos poder, o sea, pero de alguna manera está en el mismo proceso. Entonces estamos viendo la descomposición, y eso en un escenario como el actual, donde empiezan a configurarse las candidaturas presidenciales, no es menor. O sea, Joaquín Lavín está parado sobre un escenario muy difícil. Él en la práctica hace rato que ya no participa en la UDI, eso es cierto, pero que no participe en la UDI no significa que encima de él no vengan los costos de ser militante de la UDI, porque además la UDI está esperando que si gana en la repartición, obviamente entiende que va. Si va a pasarle nada, ya no es cierto eso. Claro, por lo pronto tiene a Evelyn Matei ahí aproximándose. ¿Perdona? No sé si... que tiene a Evelyn Matei por lo pronto ahí aproximándose. Sí, o sea, le apareció Evelyn Matei, que yo creo que es como que es casi una cosa muy irrelevante, porque Evelyn Matei evidentemente no puede ser una candidata competitiva en el escenario actual. O sea, eso no cabe ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de ese asunto. Lo que sí importa es que Evelyn Matei leyó, no sé si con oportunismo, con rabia, la personalidad de Evelyn Matei es una personalidad compleja, entonces uno no sabe si es un acto político más racional, o sea, a veces ella de repente hace muchas cosas por criterios pasionales. Ella parece menos pasional, pero no lo es. Es una persona muy con muchas emociones en juego cuando actúa políticamente. Yo no sé por qué lo hizo, pero lo que está claro es que sí ocurrió que aprovechó un vacío que dejó Joaquín Lavín en su sector,
Y claro, se posiciona como una posible presidenciable. Y bloquea, no tiene claro. ninguna posibilidad de serlo, porque eso sería sacrificar el triunfo. O sea, prácticamente cualquier candidato de oposición le debiera ganar a Evelyn Matei. Y en cambio, prácticamente ningún candidato de oposición le debiera ganar, al menos en el escenario actual, a Joaquín Lavín. Entonces sería medio absurdo. Pero ahí también, bueno, empiezan las otras estrategias. Los que piensan que tener dos candidatos y después homologarlos, en fin, todo eso construye un escenario. Entonces, tal vez Lavín, o sea, hasta es pensable que a Lavín le parezca bien que Evelyn Matei le defienda el feudo un rato. Entonces, yo creo que eso no es impensable. Porque Lavín es una cosa que yo insisto que es muy interesante desde el punto de vista de plantear una cosa provocadora, pero es inusual en estrategias políticas, porque una de las cosas que más se insiste en las estrategias políticas es defender lo que ya es tuyo, no andar arriesgando la base de tu crecimiento, y la base de tu crecimiento es el voto de derecha. Entonces, de hecho, Sebastián Piñera, con todos los errores que ha cometido, ha defendido, incluso hasta el absurdo, ¿ya? ese voto. Todo lo que ha podido, lo ha perdido igual, porque se le acortó tanto el juego que no se movía por cualquier parte y perdía algo. Pero en el fondo él ha tratado de defenderlo. Y entonces salir a decir que es socialdemócrata es como, bueno, es un golpe en la cara para esa posibilidad de crecimiento político, que también los políticos en estas cosas son... Sí, claro, así, hay un centro de baja presión, el centro de alta presión tiende a ocuparlo. Claro. Ahora, aquí se llena el vacío por lo que haya. Pero el problema está en que esto está dado por una falta absoluta de propósito general, de liderazgo, porque me parece a mí, y por eso te lo pregunto, que la aparición de Longueira, que en realidad debía poner orden, lo único que hizo fue sembrar desconcierto. Yo decía muy irónicamente que cuando se te subleva Moreira, pues amenaza con irse del partido, Moreira a Longueira, es como perdón, pero acá se ha subvertido la relación de poder. Y segundo, cuando Longueira se descontrola en una entrevista, cuando le hacen una pregunta que es perfectamente contestable sin alterarse. Cuando en Radio Cooperativa Roberto Sale pregunta por sus problemas legales, por el caso Corpesca, por el caso Soquimiche, por los correos con Tese, por los cargos de cohecho que hay, y el tipo se descontrola y termina gritando: yo no tengo ninguna cochila, ¿te quedó claro, compadre? Es que uno empieza a dudar si el propio Longueira está capacitado como para encabezar cualquier tipo de ordenamiento de la UDI. Sí, no, yo creo que, a ver, yo creo que en estas cosas uno tiene que jugar un poco a la obra de teatro para entenderla. Si uno se imagina cómo ocurrió todo esto, yo creo que efectivamente, bueno, todo político tiene un deseoso Mesías dentro de sí. Y yo creo que este retiro de la política de Longueira, que duró un par de años, fue un retiro más obligado, qué sé yo, pero siempre en la idea de que en su sector y en ciertos grupos, importantes cantidades de personas, para lo que es la vida de una persona, no para lo que es el país, digamos, importantes grupos de personas en su entorno, le repetían que los demás eran tan mínimos, tan confusos, tan difíciles, que les costaba tanto administrar, y en cambio el liderazgo de él, qué lástima que no estaba, qué sé yo. Y claro, uno, en la soledad del campo y en el éxito de sus negocios, digamos, empieza a decir, bueno, en realidad parece que no hay otra alternativa, tengo que volver. O sea, yo estoy procesado, que no es una cosa fácil de manejar, pero tengo que volver. Y yo creo que ahí viene este afán mesiánico, y es duro darse cuenta que vuelves y los periodistas no te tratan como te trataban antes, para empezar. O sea, y la gente no reacciona sintiendo que acaba de ver a Cristo cuando tú hablas. Entonces empieza a cambiar la cosa. O sea, estamos hablando de que era un tipo que había sido elogiado desde el PS hasta la UDI, por supuesto, y que había hecho época como contraparte negociadora por parte de la derecha con Ricardo Lago. Entonces es toda una generación que siente que no
que tiene todas las condiciones y debe tener todas las condiciones para ser respetada, querida, admirada y todo lo demás. Y no ocurre eso. Entonces, claro, y las preguntas que llegan son incómodas y estamos hablando de las preguntas que llegan en un entorno donde en general las preguntas no son incómodas. O sea, pero aún así es mucho más de lo que era. Entonces ahí Longueira empieza a darse cuenta que el escenario cambió por completo y que la cosa no va a ser tan fácil. Y que ordenar la UDI, que esta fantasía de que él llegaba a ordenar a la UDI, bueno, tú pones un ejemplo muy bueno, o sea, si Moreira se le revela, ¿no? Moreira no se revela nada, o sea, Moreira es un tipo que yo me acuerdo del 2011 me tocó una conferencia con él y me acuerdo que él llegó y me llamó la atención porque estaba como ahí parecido casi a Sandón defendiendo la educación gratuita. Yo no entendía muy bien que después se le quitó, pero en el fondo él anda viendo por dónde van las cosas. O sea, yo no tengo ninguna duda de que así como que evangélico no es, digamos. O sea, pero él anda viendo por dónde andan las estructuras de poder y dónde se puede parar, y lo hace muy bien. Y eso habla de un tipo de político instintivo, claro, que normalmente es muy hábil. Ese tipo político que parece que no sabe nada de nada y que muchas veces lo demostró con el 10%. Lo demostró con el 10%. Exacto, pero no pisa los palitos, no sabe por qué tiene que tomar la decisión, pero la toma. O sea, de hecho, él lo que hizo cuando pasó lo de las boletas y todo el cuento fue que en la práctica su acto fue, se salvó él y entregó a todos los demás. O sea, yo fui el único que reconoció, punto. Exacto. Entonces lo envolvió de otra cosa, pero fue eso. Exacto. Entonces el tipo tiene esa habilidad y por eso también, y además por eso está defenestrado de la UDI, pero él sabe que no se tiene que ir, que se tiene que quedar ahí y que no lo pueden sacar, que tiene la marca de Caín, pues, no lo pueden matar. Bueno, hay un panorama ahí para seguir observando cómo se mueve, porque cada semana pasa algo ahí en la UDI, ¿no? Así es que no nos sorprendamos si la próxima semana tenemos otro panorama, otra declaración, otra aparición, quién sabe. Sí, mira, yo para resumirlo yo lo diría así, creo que la derecha chilena, y en particular, bueno, y también hoy día los Piñera y todo eso, siempre ha sido una especie de mala obra shakespeariana, ¿ya? Pero ahora es súper buena, o sea, está excelente, porque la magnitud de los conflictos, la magnitud de los problemas y la penetración de estos conflictos desde lo personal hasta lo político es muy grande. Entonces mirar esto hoy día está bien interesante. Bueno. Alberto Mayol, como siempre, un gusto, muchas gracias por compartir con nosotros el análisis y nos estamos encontrando. Nos vemos, un gusto. Espero que se haya resuelto el problema del huevo ahí sí, se resolvió, pero las demandas no terminaron. La demanda todo parte con un huevo y no sabemos dónde puede terminar eso. El huevo de la discordia. Pesos, dije. Sí, claro. No, ojo ahí. Ya. Suerte con eso. Suerte con la revuelta en la casa de Mayol. Chao.